Jezabel fue una reina de Israel que vivió en el siglo IX a.C. Era hija del rey Itobal y de Sidón, una ciudad fenicia, y se casó con el rey Acab de Israel. Según la Biblia, Jezabel promovió la adoración de los dioses paganos Baal y Asera, y persiguió a los profetas de Yahvé, el Dios de Israel. Su historia termina con su muerte violenta, cuando fue arrojada por una ventana y devorada por los perros. Jezabel es considerada una de las mujeres más malvadas de la Biblia y su nombre se usa como sinónimo de maldad. Seducción. Jezabel es considerada una mujer malvada porque según la Biblia, ella hizo muchas cosas malas, como promover la adoración de los dioses paganos Baal y Asera, en contra de la voluntad de Yahvé, el Dios de Israel, perseguir y matar a los profetas de Yahvé, que defendían la fe verdadera, usar el sello real de su esposo, el rey Acab, para cometer injusticias y robos, como el caso de la viña de Nebot, corromper a su esposo y a sus hijos, que reinaron después de él, con sus costumbres inmorales e idólatras. Por todo esto, Jezabel se ganó el odio y el rechazo de los israelitas, que la vieron como una enemiga de su pueblo y de su Dios. Su destino fue morir de una forma violenta y humillante, siendo arrojada por una ventana y devorada por los perros. Su nombre se usa como un símbolo de maldad, seducción e idolatría. Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en los libros de Un Reyes y Dos Reyes. Ella fue la esposa del rey Acab de Israel y se destaca por su maldad y su papel en la promoción de la adoración de los dioses paganos en Israel. Jezabel fue una reina poderosa e influencial, pero su reinado estuvo marcado por la idolatría y la persecución de los profetas de Dios. Promovió la adoración del dios pagano Baal y persiguió a los profetas de Yahvé, el Dios de Israel. Su historia está llena de eventos controvertidos, como el asesinato del viñador Nebot para que el rey Acab pudiera tomar su viña, y la confrontación con el profeta Elías en el Monte Carmelo. La historia de Jezabel es importante para los cristianos y judíos porque muestra el conflicto entre la adoración al único Dios verdadero y la idolatría de los dioses falsos. También muestra las consecuencias de desobedecer a Dios y perseguir a sus profetas. Además, la historia de Jezabel tiene un significado simbólico y profético, ya que representa la corrupción y la apostasía de la Iglesia y el mundo, y anuncia el juicio de Dios sobre los malvados 12. La historia de Jezabel nos enseña a ser fieles a Dios y a resistir la tentación de seguir a los falsos maestros y a los espíritus engañosos. Jezabel promovió la adoración de los dioses paganos, en particular el dios Baal y la diosa Asera, también conocida como Astarte. Estos eran dioses adorados en varias culturas paganas de la época, y Jezabel los introdujo en el reino de Israel. Baal era un dios cananeo asociado con la fertilidad, la lluvia y la agricultura. La adoración de Baal implicaba rituales y sacrificios para asegurar buenas cosechas y prosperidad. Jezabel promovió activamente esta adoración, construyendo altares y templos para el culto a Baal en Israel. Asera, o Astarte, era una diosa fenicia de la fertilidad, el amor y la guerra. Su adoración también estaba asociada con rituales y prácticas paganas. Jezabel promovió la adoración de Asera y construyó altares y templos dedicados a esta diosa en Israel. La promoción de la adoración de estos dioses paganos por parte de Jezabel fue una violación directa del mandamiento de Yahvé, Dios de Israel, de no adorar a otros dioses y destruir los ídolos. Esta adoración pagana fue una de las razones por las que Jezabel fue condenada en la Biblia y enfrentó la ira de los profetas de Dios. Los profetas de Dios tuvieron una fuerte reacción ante la adoración de los dioses paganos promovida por Jezabel. Consideraban que esta adoración era una grave apostasía y una traición a la alianza de Israel con Yahvé, el Dios verdadero. Uno de los profetas más destacados en esta época fue Elías. Él se levantó como un defensor de la fe en Yahvé y confrontó directamente a Jezabel y a los profetas de Baal. En el famoso episodio del Monte Carmelo, Un Reyes 18, Elías retó a los 450 profetas de Baal a un duelo de sacrificios para demostrar quién era el Dios verdadero. Elías oró a Yahvé, y Dios respondió enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio y demostrar su poder. Esto llevó a la destrucción de los profetas de Baal y a un momento de arrepentimiento y renovación espiritual en Israel. Otros profetas, como Eliseo, también se levantaron en contra de la adoración de los dioses paganos y denunciaron la maldad de Jezabel y su influencia. Estos profetas advirtieron del juicio de Dios sobre Jezabel y su casa debido a sus acciones. En última instancia, la adoración de los dioses paganos y la influencia de Jezabel llevaron a la caída del reino de Israel y a la destrucción de su dinastía. Esto se cumplió con la muerte violenta de Jezabel y el juicio divino sobre su linaje.
Tal como habían profetizado los siervos de Dios, el juicio divino sobre Jezabel y su linaje se manifestó de varias maneras de acuerdo con los relatos bíblicos. A continuación, te mencionaré algunos de los eventos clave relacionados con el juicio divino sobre Jezabel. 1. Muerte violenta de Jezabel. La Biblia relata que Jezabel murió de una manera violenta como resultado del juicio divino. Después de la muerte de su esposo Acab, Jezabel continuó ejerciendo influencia en el reino a través de su hijo Joram. Sin embargo, Jehú, un comandante militar designado por Dios, llevó a cabo un golpe de estado y puso fin a la dinastía de Acab. Durante este golpe, Jehú persiguió a Jezabel y ella murió al ser arrojada desde una ventana y ser pisoteada por los caballos. 2. Cumplimiento de las profecías contra su linaje. Los profetas de Dios habían pronunciado profecías específicas en contra de Jezabel y su linaje. Estas profecías se cumplieron cuando el juicio divino alcanzó a sus hijos. Joram, su hijo, murió en el golpe de estado liderado por Jehú, y su cuerpo fue arrojado a un campo como cumplimiento de la profecía de Elías. Otro de sus hijos, Ocosías, también murió de manera violenta. 3. Destrucción de la casa de Acab. El juicio divino también alcanzó a la casa de Acab en general. La Biblia relata que todos los descendientes de Acab fueron ejecutados, cumpliendo así las profecías de los profetas de Dios. Estos eventos marcaron el cumplimiento del juicio divino sobre Jezabel y su linaje debido a sus acciones y a la promoción de la adoración de los dioses paganos en Israel.